Hola a todos, el tema que vamos a estudiar es movimiento parabólico o de proyectiles. Vamos a ello. Listo, entonces para ello vamos a basarnos en el movimiento MRUA, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es normalmente cuando analizamos el movimiento de una sola dimensión, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso las fórmulas están basadas para X, ¿sí? Entonces vamos a escribirlas en función de Y, porque el movimiento en Y es el que está uniformemente acelerado en el tiro parabólico. ¿Sí? Tenemos el movimiento en X, que lo vamos a suponer como con velocidad, el movimiento en X, que lo vamos a suponer como con velocidad constante. ¿Sí? Vamos a suponer lo que tiene velocidad constante. Velocidad en X lo vamos a suponer como velocidad constante. Y la velocidad que va a ir variando es la velocidad en Y. ¿Listo? Entonces en X tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Y en Y si tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces vamos a... El movimiento del proyectil es la suma de los dos, tanto el movimiento en X y el movimiento Y, es la suma de ambos movimientos a la vez. Y por eso nos da una parábola. Listo, entonces la primera fórmula, esa fórmula, quedaría aceleración igual a velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y dividido en el tiempo. La segunda fórmula, el tiempo es igual a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre la aceleración. Podemos ponerle también en Y, ¿no? La tercera fórmula, que es para X final. Entonces, me dirá que Y final, cuando menos Y inicial, es igual a la velocidad final en Y más la velocidad inicial en Y sobre 2 por el tiempo. La velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Esta fórmula, la del X final es igual al Y final más igual, Y final es igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Y la última fórmula me quedaría que 2 veces la aceleración en Y por el delta de Y, o sea, Y final menos Y inicial, es igual a la velocidad final en Y al cuadrado menos la velocidad inicial en Y al cuadrado. ¿Listo? Entonces básicamente esas son las fórmulas que se van a aplicar para el movimiento en Y, donde tenemos un movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado. ¿Listo? Ahora vamos a resolver un ejemplo guía. Y dice lo siguiente. Dice, un helicóptero lleva al doctor Malvado, despega con aceleración constante hacia arriba de 5 metros sobre segundo cuadrado. O sea, tenemos acá que está despegando con esa velocidad de 5 metros, con esa aceleración, con la aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. El agente secreto Austin Powers se sube de un salto al helicóptero justo cuando este despega. Los dos hombres forcejean durante 10 segundos, después de lo cual Powers apaga el motor y se lanza desde el helicóptero. O sea, aquí en este punto, Powers apaga el motor y se lanza y se sigue moviendo paralelamente con el helicóptero. ¿Listo? Suponga que el helicóptero está en caída libre después de que se apaga el motor y que la resistencia del aire es insignificante. A. ¿Qué altura máxima respecto al suelo alcanza el helicóptero? Y B. 7 segundos después de saltar del helicóptero, Powers enciende un cohete que trae sujeto a la espalda, lo que le permite tener una aceleración total constante hacia abajo con magnitud de 2 metros sobre segundo cuadrado. Pregunta, ¿qué distancia sobre el suelo está Powers cuando el helicóptero se estrella contra el piso? Entonces, Powers se sigue moviendo aquí paralelamente al helicóptero, pero aquí a los 7 segundos, él prende un cohete que lo hace moverse con una aceleración de Powers de menos 2 metros sobre segundo cuadrado, lo cual amortigua un poquito la caída porque el helicóptero sí se está moviendo con una aceleración, la aceleración de la gravedad, que es menos 981. ¿Listo? Por lo cual el helicóptero cae primero. Entonces, entonces, en la primera etapa del movimiento, o el primer régimen de movimiento, lo tenemos cuando el helicóptero despega hasta que es apagado, a los 10 segundos. En esa etapa del movimiento, tenemos un movimiento parabólico, pero cóncavo hacia arriba, por lo que la aceleración es positiva. Ya cuando, después de ese momento, que el helicóptero ya está en caída libre, tenemos un movimiento que es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Porque la aceleración es negativa, que es la misma gravedad, menos 9,81. ¿Listo? Y a los 10 segundos de haberse lanzado el helicóptero, Powers prende unos cohetes que le dan una aceleración de menos 2 metros sobre segundo cuadrado, que es más tenue. Esta trayectoria es más tenue que la aceleración del helicóptero que lo rige la gravedad. ¿Listo? Una cosita a tener en cuenta en el movimiento parabólico es que la velocidad siempre va tangente a la trayectoria. ¿Listo? Por lo que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces la velocidad siempre va tangente a la trayectoria. ¿Sí? Básicamente. Listo, entonces vamos a comenzar a resolver el numeral A. La de qué altura máxima respecto al suelo alcanza el helicóptero, que sería este punto, el Y máximo. ¿Listo? Pasamos al siguiente y comenzamos a resolver. Entonces tenemos que la aceleración del helicóptero en el primer régimen de movimiento es igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. El Y inicial es de 0 porque tomamos de referencia el piso. El tiempo final es de 10 segundos, que es hasta cuando se apaga el motor. Y tenemos una velocidad inicial de 0, porque el helicóptero parte de reposo. Entonces, con estos datos voy a calcular el primer régimen del movimiento, que es mientras tenemos una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Básicamente hay que hacer esos cálculos de condiciones iniciales y condiciones finales de movimiento cada vez que cambia la aceleración de los objetos.
cuando cambia la aceleración de los objetos, cambia de régimen de movimiento y hay que volver a hacer los cálculos, tanto para el inicio, tanto para el final del movimiento. Entonces, la y final, después de los 10 segundos, es igual a la y inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es 0, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la y final me da igual a 250 metros. O sea, a los 10 segundos, cuando se apaga el helicóptero, tenemos que estar a una altura sobre el piso de 250 metros verticalmente. Y podemos calcular la velocidad final de este movimiento. Tengo que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, lo cual me da una velocidad final igual a 50 metros sobre segundo. Entonces me preguntan, ¿a qué altura máxima respecto al suelo alcanza el helicóptero? Ahora vamos a analizar el segundo régimen de movimiento para poder encontrar la respuesta al numeral A. ¿Listo? Entonces ahora tenemos que la aceleración del helicóptero va a ser igual a la gravedad. ¿Listo? Que es menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado aproximadamente. Tenemos que la y inicial, ¿sí? Podemos llamar la y inicial 2, es igual a 250 metros, que fue lo que acabamos de calcular hace un momento. La y final 2 no la sabemos, que es lo que nos están pidiendo que calculemos. Para el momento en que tenemos la y final máxima, tengo que la velocidad final debe ser igual a 0 en y, porque es el momento en que pasa de subir a cuando comienza a bajar. ¿Listo? Y la velocidad inicial de este régimen de movimiento es igual a 50 metros sobre segundo, que fue la velocidad final que acabamos de calcular. Ahora va a ser tomada como la velocidad inicial de este régimen de movimiento. ¿Listo? Entonces tengo que el tiempo es igual a la velocidad final, c, menos la velocidad inicial sobre la aceleración. O sea que el tiempo que se demora en alcanzar el punto máximo aproximadamente es de 5,097 segundos. ¿Listo? Entonces ahora voy a utilizar esta fórmula, la que me dice que la y final es igual a la y inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tengo que la y final es igual a la y inicial, que es 250, más la velocidad inicial por el tiempo, que lo acabé de calcular, menos 1/2 de la gravedad. Es menos, este menos es porque la gravedad es negativa, ¿no? Menos 1/2 de 9,81 por el tiempo al cuadrado. O sea que la y final o la máxima es igual aproximadamente a 377,42
metros. ¿Listo? Y esa sería la respuesta al numeral A. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a resolver el numeral B. ¿Qué me dicen el numeral B? Me dicen 7 segundos después de saltar del helicóptero, Powers enciende un cohete que trae sujeto a la espalda, lo que le permite tener una aceleración constante hacia abajo con magnitud de 2 metros sobre segundo cuadrado. Pregunta, ¿a qué distancia sobre el suelo está Powers cuando el helicóptero se estrella contra el piso? ¿Listo? Te vamos a resolver. Para eso, vamos a calcular el tiempo de vuelo del helicóptero. ¿Listo? Vamos a calcular el tiempo que demoró el helicóptero en caerse. ¿Listo? Entonces, tenemos que, vamos a utilizar esa fórmula, ¿no? Y final es igual a Y inicial más la velocidad inicial por el tiempo más, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, tengo que la velocidad inicial es cero porque estoy analizando desde el momento en que llega el punto máximo. Sabemos que la velocidad en Y es igual a 0. ¿Listo? Entonces Y final, que va a ser igual a 0, porque es cuando llega al suelo, es igual a la Y inicial, que es 377, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, paso esto que está negativo, lo paso al otro lado a sumar. Me queda que un medio de 9,81 por el tiempo al cuadrado es igual a 377,42. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y este 981 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo cual me queda que el tiempo al cuadrado es igual a 377,42 dividido en 4,905. Por lo cual saco raíz a ambos lados. El tiempo me da como 8,772 segundos. ¿Listo? Es el tiempo que dura el avión en caer desde el punto máximo a tierra. Bueno, ahora vamos a analizar el movimiento de Powers durante los 7 segundos que duró moviéndose paralelamente con el avión. ¿Listo? Entonces tenemos el que él tenía la aceleración de la gravedad. ¿Sí? El Y inicial lo tenía, era de 250, que fue cuando se lanzó el avión. La velocidad inicial ya la calculamos de Powers. En este caso sería los 50 metros sobre segundo que calculamos en el numeral anterior. Entonces aplicamos la fórmula de Y final igual a Y inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tengo que la Y final de Powers después de los 7 segundos fue 250 más 50 de velocidad por 7 segundos menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea que la Y final de Powers fue de
359,65 metros. Y la velocidad final de Powers fue igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Por lo cual la velocidad final de Powers después de los 7 segundos fue de menos 18,67 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora vamos a analizar cuando él abre el cohete. Cuando él abre el cohete, él dura un tiempo moviéndose con el cohete encendido hasta cuando el helicóptero se estrella con el suelo. Pero entonces sabemos que el helicóptero se estrella contra el suelo a los 8,772 segundos. Desde el punto máximo, ¿no? Menos los 7 segundos. Menos los 7 segundos que él dura cayendo en caída libre. Me da que dura moviéndose con el cohete 1 segundo y 772 milésimas de segundo. ¿Listo? O sea que ese es el tiempo, 1 segundo, punto 772, es el tiempo que él dura moviéndose con el cohete, con una aceleración de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, la Y inicial de Powers, la calculé en el numeral anterior como la Y final, ¿no? Como la Y final de Powers. ¿Sí? Para ese régimen de movimiento pasa a ser la Y inicial. ¿Listo? Y fue 359,65 metros. Entonces, la velocidad inicial la acabé de calcular, que sería de menos 18,67 metros sobre segundo. Y vamos a utilizar la fórmula que hemos venido utilizando, que es Y final de Powers igual a la Y inicial menos la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la aceleración, que es negativa, por eso este menos, por el tiempo al cuadrado. O sea que tengo que la Y final de Powers, cuando el avión toca el piso, es de 323,43 metros. Y esa sería la respuesta al numeral B. ¿Listo? Y esa sería la respuesta al numeral B. Entonces, recuerda dejar tu like, suscribirte si no lo has hecho, dejar tu comentario donde puedes hacer cualquier pregunta relacionada con el video y con gusto la resolveré. Recuerda que para cualquier tutoría o asesoría personalizada puedes contactarme sin ningún compromiso. Bye.